Hola, en esta ocasión te traigo un ejercicio de dinámica involucrando el tema de fuerzas y sus interacciones. Haciendo referencia al plano inclinado, tenemos el siguiente ejercicio. Un bloque se halla en reposo en un plano inclinado formando un ángulo θ con la horizontal, como en la figura. Al elevar el ángulo de inclinación se comprueba que el deslizamiento apenas comienza en un ángulo θs igual a 15 grados. ¿Cuál es el coeficiente de fricción estática entre el bloque y la inclinación? Tenemos el siguiente esquema. Para ello, debemos considerar que este es un plano inclinado y el bloque es la parte que se encuentra sobre este plano, y podemos resolver nuestro diagrama de cuerpo libre ya sea dibujándolo sobre la misma figura. Es una recomendación, también se puede hacer. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos aquí que dibujar, ¿sí? Y como vamos a ver cuáles son las fuerzas que interactúan en este bloque, podemos pensar que aquí está el esfuerzo llamado normal, la fuerza de fricción estática, y hay una componente en X y en Y del peso. Gracias a este plano inclinado, este ángulo es el correspondiente a este ángulo θ. Si lo quisieras dibujar aparte, el diagrama de cuerpo libre quedaría de esta forma. Sí, tenemos ahí la normal, está de aquí, la fuerza normal, la componente del peso o componentes del peso y la fuerza de fricción estática. Tratando de resolver este ejercicio, recordemos la primera ley de Newton que trata del equilibrio. Precisamente vamos a considerar que el bloque nos está moviendo. Tenemos que aplicar la sumatoria de X, las fuerzas en X igual a 0, y la sumatoria de las fuerzas en Y también igual a 0. Para ello debemos tomar en cuenta el siguiente punto. Todas las fuerzas que interactúan sobre el eje de las X van a ser sumadas o restadas según se encuentran en el plano cartesiano. Entonces, para poder sumar las fuerzas en X, tenemos a las siguientes fuerzas, quien viene siendo la fuerza de fricción negativa. Y recordemos que también el peso tiene una componente en X, y también podremos pensar que esa componente se encuentra de manera negativa. ¿Por qué? Porque se encuentra acá atrás. Entonces es menos W, que es el peso, por el seno del ángulo θ que estamos manejando. Y eso tiene que ser igual a 0 por cuestión de equilibrio. Vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Va a ser igual a la normal, porque es positiva hacia arriba, y también tendré la componente del peso negativo, entonces menos W por el coseno del ángulo, y ese es igual a 0 también. Bien, entonces para poder encontrar lo que me está preguntando el ejercicio, debemos de encontrar lo siguiente. Para poder calcular el factor de fricción estático, es la relación entre el siguiente cociente. Se define como la fuerza de fricción estática, en este caso, entre la normal. Entonces, si nosotros tenemos esta fórmula, que es prácticamente la fórmula del coeficiente de fricción, también lo podemos hacer para el coeficiente de fricción dinámico, que es igual a la fuerza de fricción dinámico entre la normal. Entonces, esta también es otra fórmula. Recuerda que para poder utilizar el coeficiente de fricción dinámico es porque se está moviendo el bloque. En este caso podría moverse, ¿no? Pero en este caso vamos a ocupar esta de aquí, debido a que se está de manera estática. Bien, entonces para poder encontrar el valor correspondiente de la fuerza de fricción estática, podemos tomarla de la ecuación de la sumatoria en X, haciendo un despeje. ¿Cómo queda ese despeje? Ese despeje quedaría de esta manera. Menos fuerza de fricción estática es igual a W seno del ángulo. Y para poder despejar a la normal será igual a W por el coseno del ángulo θ. Ahora, algo bien importante. Podemos considerar lo siguiente. Hay que ver qué sucede con la fuerza de fricción. El ejercicio me dice que se halla en reposo y se forma un ángulo θ, ¿verdad? Aquí ya lo formaste con la horizontal, está la figura. Se dice que si se eleva el ángulo, aquí te dice se eleva el ángulo,
¿qué comenzará a hacer el bloque? Se empieza a deslizar hacia abajo, ¿cierto? Sí, la lógica me dice que si empiezo a mover el bloque, pues está yendo hacia abajo el bloque. Entonces, ¿cómo se hace el esfuerzo de fricción si este bloque se empieza a ir hacia abajo? Entonces, por inercia, digamos, el bloque se está yendo hacia abajo y el esfuerzo de fricción se está yendo hacia de este lado. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque lo que hace el bloque es resistirse a mover. Entonces la fuerza de fricción en realidad está actuando sobre el lado derecho. Entonces, por esa razón, vamos a hacer este ajuste, pero cuidado, te está diciendo que se está elevando el ángulo y la fuerza de fricción se está yendo contrario al deslizamiento natural. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, este menos Fs lo vamos a cambiar de sentido. Vamos a pasarlo ahora de este lado, haciéndolo positivo. Y entonces aquí también va a quedar positivo. ¿Queda claro? Entonces recuerda que el esfuerzo de fricción por este deslizamiento se va hacia acá, estático. Entonces podríamos pensar lo siguiente, que este va para acá, ¿sale? Bien, entonces una vez que ya consideraste esa cuestión, vamos a aplicar la fórmula del coeficiente de fricción estático y vas a dividir la equivalencia de Fs. ¿Cuánto vale Fs? W seno del ángulo teta entre ¿quién? W del coseno del ángulo teta, y eso es la normal. Entonces prácticamente al momento de hacer esta sustitución, pues estos dos se cancelan y te queda la división del mismo ángulo con seno entre coseno, y eso por definición es la tangente del ángulo. Por lo tanto, ¿qué te dice el ejercicio? Cuando se empieza a deslizar, empieza a un ángulo de 15 grados. Por lo tanto, aquí la tangente sería ¿de qué ángulo? De 15 grados. Bien, por lo tanto, el factor de fricción estático será igual a la tangente de 15 grados o 0.27 de manera aproximada. Bueno, en resumen, para que quede claro este ejercicio, espero que haya quedado claro por qué a Fs, siendo el factor de fricción, se está yendo de manera hacia arriba. Por el deslizamiento, recuerda que se está yendo hacia abajo, entonces hay una resistencia a bajarse y es la fuerza de fricción. Hay que tener mucho cuidado con esa cuestión, hacia dónde se están yendo las fuerzas, ¿sí? Otro punto importante es las componentes que tiene el peso. Recordemos que, como definición, para el peso, siempre la componente en X será igual a el peso por el seno del ángulo que forma el plano inclinado. Y la componente en Y será W por el coseno del ángulo que forma el plano inclinado. Entonces estas van a tu formulario, ¿sí? Junto con estas dos que te acabo de poner para los coeficientes de fricción, ya sea estático o dinámico. Bueno, espero que haya quedado claro. Nos vemos pronto. Gracias por tu atención.